Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. Su padre era oriundo de Oneglia, en la región de Liguria, que actualmente pertenece a Italia. Su nombre era Domingo y su apellido original era Peri, pero lo cambió por Pérez para españolizarlo al instalarse en el Río de la Plata. Luego adoptó otro apellido, Belgrano. Una leyenda dice que se debió a que producía buen trigo, un grano bello. Se casó con María Josefa González Casero, nacida en Santiago del Estero. Era dueño de una de las fortunas más importantes de Buenos Aires. El joven Manuel estudió leyes en la Universidad de Salamanca, en España, algo reservado a gente muy pudiente en el Río de la Plata, donde la mayoría de los que cursaban estudios universitarios lo hacían en Córdoba, en Chuquisaca o en Santiago de Chile. Se interesó especialmente en la economía. Volvió a Buenos Aires en 1794, al ser nombrado secretario del Consulado de Comercio, cargo que ejerció hasta 1810. Cuando los ingleses se apoderaron de Buenos Aires en 1806, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la corona británica. Belgrano se negó y pasó a la banda oriental. Volvió a la ciudad después de la Reconquista y se incorporó a las milicias voluntarias que se formaron para enfrentar un posible nuevo ataque. Belgrano ingresó al cuerpo de patricios, que agrupaba a los nacidos en Buenos Aires, y fue elegido sargento mayor del regimiento. Los oficiales de patricios eran elegidos por la tropa, y en general los que fueron nombrados eran miembros de la élite de la ciudad. Belgrano cuenta en su autobiografía que hizo trampa en una elección para evitar que triunfaran los que él llamó dos hombres oscuros, es decir, de origen popular. Se entrenó en el manejo de las armas y estudió algunas claves de la vida militar. Al año siguiente participó en la defensa contra la segunda invasión inglesa. En mayo de 1810, Belgrano formó parte del grupo revolucionario y fue nombrado vocal de la primera junta. La junta decidió enviar a sus mejores tropas para hacerse obedecer en el interior y en el Alto Perú, donde estaba la ciudad de Potosí, que era la clave de la economía colonial porque de ahí se extraía la plata. Pero también decidió enviar una segunda expedición a Asunción del Paraguay, para obligarla a plegarse al movimiento revolucionario. El mando del pequeño ejército le fue otorgado a Belgrano, que no era un militar profesional, pero sí un revolucionario decidido. La precaria expedición fue derrotada y el Paraguay no aceptó más la preeminencia de Buenos Aires. Belgrano estaba ligado a los grupos morenistas, es decir, seguidores del pensamiento del fallecido Mariano Moreno, que impulsaban cambios importantes. Los que gobernaban cuando regresó a Buenos Aires eran sus rivales, los moderados saavedristas. Pero en septiembre de 1811, los saavedristas fueron removidos del gobierno y se nombró al primer triunvirato en lugar de la Junta. Este designó a Belgrano jefe de los patricios. Los colores de la bandera, celeste y blanco, provienen de una orden que había fundado el rey Carlos III, el más importante de los Borbones españoles, en 1771. Carlos III era devoto de la Virgen María en su advocación de la Inmaculada Concepción, que tenía un manto celeste y blanco, y de allí tomó los colores de su orden. Belgrano adoptó entonces unos colores muy conocidos en los dominios españoles, y al hacerlo, evitaba además que se hablara de una ruptura total por parte de los revolucionarios, puesto que eran colores de la monarquía. Más tarde le agregaría un sol incaico, en amarillo. El sol era un símbolo americano en una divisa de origen europeo. Después de su paso por Rosario, Belgrano fue enviado a hacerse cargo del desorganizado Ejército del Norte, que luego de la Revolución había ocupado el Alto Perú, la actual Bolivia, pero después había sido vencido y estaba en retirada. En la ciudad de Jujuy hizo bendecir la bandera por él creada y motivó a los restos del ejército. En esa emergencia, Belgrano ordenó a los pobladores de Jujuy y de Tarija abandonar sus casas y bienes para no dejar nada al alcance del ejército enemigo que avanzaba hacia el sur. Se aplicó la política de tierra arrasada y se incendiaron campos sembrados. El movimiento pasó a la historia como el Éxodo jujeño.
Belgrano logró reorganizar el ejército en Tucumán y allí, pese a que las autoridades en Buenos Aires no querían arriesgarse a hacerlo, decidió enfrentar el avance de los contrarrevolucionarios. Los derrotó en la decisiva batalla de Tucumán, en septiembre de 1812, uno de los combates más importantes de la Guerra de Independencia Sudamericana. Avanzó luego hacia el norte y volvió a triunfar en Salta, en febrero de 1813. Entusiasmado, continuó hacia el Alto Perú, pero allí fue vencido en 2 batallas, Vilcapugio y Ayohuma, y su ejército sufrió bajas enormes. Después de eso, debió entregarle el mando al general José de San Martín, enviado desde Buenos Aires. Belgrano volvió a esa ciudad y decidió donar el dinero que el Estado le otorgó por las victorias de Tucumán y Salta para la construcción de escuelas en las ciudades de Tarija, que hoy es parte de Bolivia, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán. Pero en medio de las convulsiones de la guerra no se construyeron. En 1814 viajó a Europa para negociar apoyos a la Revolución Rioplatense, pero no tuvo éxito. Europa estaba derrotando a Napoleón y con el retorno del absolutismo en todo el continente, cualquier movimiento revolucionario era considerado algo terrible. Eso convenció a Belgrano, que antes era más radical, a proponer una monarquía constitucional para independizar a los territorios revolucionarios. Pensaba que eso sería mejor aceptado. Lo expuso en 1816 ante el Congreso que declaró la independencia en Tucumán, independencia en la que intervino activamente, presionando a los congresales para que dieran ese paso. Su propuesta era entronizar a un descendiente de los incas llamado Juan Bautista Túpac Amaru, sobrino del famoso Túpac Amaru, que había sido descuartizado después de rebelarse contra el dominio español en los Andes. La idea permitiría ganar la adhesión de las poblaciones originarias andinas y daría una legitimidad americana a una monarquía. Sin embargo, su propuesta no tuvo ningún eco. Mientras San Martín preparaba su expedición a través de los Andes para atacar a los realistas que dominaban Chile y dejaba la frontera norte de las Provincias Unidas en custodia de las milicias y las tropas irregulares que dirigía Martín Miguel de Güemes, Belgrano se hizo cargo otra vez del muy disminuido Ejército del Norte, estacionado en San Miguel de Tucumán. De allí se marchó tras unos años, muy enfermo de hidropesía. Al pasar por Santiago del Estero, su antiguo subordinado Manuel Dorrego, quien culpaba a Belgrano por haber sido alejado del ejército, disfrazó a un loco de general e hizo que desfilara delante de la casa donde estaba Belgrano, para burlarse de él. Regresó a Buenos Aires sin dinero y murió pobre el 20 de junio de 1820. Como la provincia estaba atravesando una gran crisis política, casi nadie reparó en ese momento en su fallecimiento.